nombre es Bruno, yo soy residente de radiología de cuarto año en la Universidad de la Fundación. Les traigo un caso de interés radiológico el día de hoy. Es una paciente femenina de 20 años quien ingresa en la consulta externa de radiología intervencionista como remitida para la realización de una angiografía. La historia clínica de esta paciente es una historia de 2 años de evolución de epistaxis, hemoptisis y hematemesis. No hubo una adecuada descripción de los diferentes episodios, entonces se documentó que había los tres, tanto epistaxis como hemoptisis y hematemesis, y refería que había tenido más de 10 episodios en el último mes asociados a anemia, cefalea y desvanecimiento. Como antecedentes importantes personales de la paciente, patológicos de gastritis y familiares, refiere que había parientes en primer grado con epistaxis crónica. A la paciente de manera extrainstitucional se le han realizado múltiples estudios, entre los cuales se incluyen una endoscopia de vías digestivas altas y una nasofibrolaringoscopia sin reportes de hallazgos positivos. Dentro de esos estudios extrainstitucionales, la paciente a la consulta llevó un TAC de tórax simple del enero de 2020, en el que como único hallazgo positivo se veía en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho un nódulo aparentemente sólido. Esta es una tomografía simple, en corte axial hacia las bases pulmonares. Se ve un nódulo en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho que guarda relación con una aparente estructura vascular. Posteriormente, a la paciente extrainstitucionalmente se le realizó también un TAC de tórax contrastado en marzo de 2020, que también presentó el día de la consulta. Y nuevamente en el parénquima pulmonar, en las estructuras traqueobronquiales, en el mediastino, no se veía ningún tipo de alteración, ninguna masa, ninguna estructura vascular aberrante. Y al hacer una reconstrucción de máxima intensidad, tratando de seguir en la estructura vascular que les decía guardaba relación con ese nódulo en la base derecha, vemos que no es solo una, sino que hay dos estructuras vasculares que llegan a ese nódulo, una de las cuales es rama de una vena pulmonar inferior derecha. Con esto, la paciente se programó para su angiografía, puesto que en el abordaje de una hemoptisis, sabemos que en el 90% de los casos de hemoptisis esta se debe a un origen en las arterias bronquiales, y la minoría de los casos pueden ser originados en arterias bronquiales, arterias intercostales o en la arteria torácica interna. La hemoptisis tiene un árbol variado de posibles etiologías, las más comunes siendo neoplasias como cáncer o metástasis pulmonar. También en casos de fibrosis quística las bronquiectasias pueden sangrar. En casos infecciosos, la tuberculosis, una aspergiloma, infección por aspergillus o una neumonía por neumococo también pueden cursar con hemoptisis. En casos de trauma o en casos de tromboembolismo pulmonar, siendo estas las causas más frecuentes. También hay causas poco frecuentes de la hemoptisis, como son el cuerpo extraño, un absceso pulmonar o síndromes establecidos como el síndrome de Goodpasture, la granulomatosis con poliangeitis, o también un cáncer de tiroides que tenga una invasión traqueal puede cursar con hemoptisis. Y hay unas causas que son francamente raras, reportadas en la literatura, que pueden ser hemoptisis debido a malformaciones vasculares, a endometriosis pulmonar, a coagulopatía sistémica, a sobreanticoagulación y recientemente a la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID-19. La paciente entonces, en este orden de ideas, para ver si había alguna anomalía que no se vio como tal en el TAC de tórax contrastado, fue programada para su angiografía. Se le realizó en febrero de 2021 en la institución, y al lograr una cateterización de la arteria bronquial derecha, se observa que hay arterias anormales tortuosas con una marcada opacificación, un flush que se llama en angiografía hacia el lóbulo superior derecho, y presencia de fístulas que se dirigen hacia la arteria subclavia derecha y ramas de la carótida también en el lado derecho. Adicionalmente a estos hallazgos en el lóbulo superior derecho, se documentaron en el pulmón derecho múltiples flush, múltiples opacificaciones como pseudonodulares que corresponden a opacificaciones alveolares,
anormales, distribuidas de manera difusa en el parénquima pulmonar. Como vemos mejor en esta otra proyección del pulmón derecho, con una cateterización selectiva de la arteria bronquial derecha, vemos como adicionalmente hay una gran arteria tortuosa que se dirige hacia la base derecha en la localización donde probablemente estaba el nódulo que vimos en el TAC. Y vemos que corresponde a una malformación vascular en la base derecha. Con estos hallazgos, la paciente fue llevada pues, en ese mismo tiempo a una embolización con micropartículas de 330 a 500 micras de polivinil alcohol, y adicionalmente se utiliza un microcoil de 3 milímetros por 4 centímetros en el ostium de la rama para el lóbulo superior, y se emboliza esta con un resultado angiográfico satisfactorio, sin opacificación anormal, y pues persiste esa rama hacia el lóbulo superior, pero pues ya no hay evidencia de esa opacificación de las fístulas ni de las malformaciones que veíamos en el parénquima pulmonar derecho. Adicionalmente, en esa misma hospitalización, la paciente también se le estaba investigando por la epistaxis, y sabemos que en el 95% de los casos de epistaxis se debe a compromiso del plejo anterior de Kieselbach, y en el 5% de los casos va a ser una epistaxis de origen posterior que compromete el plexo posterior de Woodruff. Las causas también de la epistaxis son variadas. Las causas localizadas de la epistaxis puede ser, como la más frecuente, el trauma digital, una desviación del septo nasal, neoplasias como son carcinomas escamocelulares, papilomas, un tumor conocido como el nasoangiofibroma juvenil, el estesioneuroblastoma y el paraganglioma. También puede haber causas localizadas como malformaciones vasculares, bien sea hemangiomas capilares, aneurismas o el síndrome de Rendu-Osler-Weber, o también irritantes químicos locales. Y causas sistémicas para una epistaxis puede ser coagulopatía en el caso de enfermedad de von Willebrand, falla renal y también la granulomatosis con poliangiitis. En ese orden de ideas, buscando alguna información que nos diera orientación hacia el origen de su epistaxis, la paciente fue llevada a una tomografía de senos paranasales, en la cual no se encontró ningún hallazgo anormal. Aquí vemos pues en ventana de hueso las cavidades paranasales esfenoidal y las celdillas etmoidales anteriores completamente normales, sin evidencia de engrosamiento o esclerosis de sus paredes que sugieran un proceso crónico, ni siquiera engrosamiento mucoso u otra alteración mucosa en las cavidades paranasales. Aquí vemos de igual manera los cornetes, los senos maxilares, y se alcanza a ver nuevamente el seno esfenoidal y un poquito del seno frontal. En la fase contrastada de este estudio de senos paranasales, tampoco se documenta ningún tipo de masa, ningún tipo de alteración vascular en la localización del plexo anterior o el plexo posterior de la cavidad nasal, ni tampoco de las arterias maxilares. Posteriormente, pues después de la embolización que les acabo de mencionar, la paciente tuvo una evolución clínica satisfactoria, sin nuevos episodios de sangrado, y se le dio egreso con control ambulatorio por neumología. Sin embargo, 8 días después, la paciente vuelve a consultar por urgencias a nuestra institución, refiriendo hematemesis. Se realizó una endoscopia de vías digestivas altas, que más adelante les voy a mostrar las imágenes, que reportan unas lesiones ectásicas vasculares de 1 a 2 milímetros sin sangrado activo en la mucosa del fundus y el cuerpo gástrico. En el estudio de la hematemesis, pues la hematemesis corresponde al sangrado del tracto gastrointestinal alto, es decir, proximal al ángulo de Treitz. La mayoría de los casos se debe a úlceras pépticas, pero también pueden deberse a varices esofágicas, a casos de gastritis, esofagitis o duodenitis, casos de cáncer esofágico o gástrico, casos de desgarro de Maroli-Weiss, o también a causas vasculares como pueden ser la ectasia vascular antral, la angiodisplasia o la lesión de la Foy, que es pues una malformación vascular. En ese orden de ideas, la paciente fue llevada a un angiotac abdominal, en el que el hallazgo positivo que encontramos como primera medida en el parénquima hepático, vemos múltiples lesiones nodulares subcentimétricas de comportamiento hipervascular que tienen pues, opacificación en la fase arterial de distribución difusa en el parénquima hepático, que en la fase portal se vuelven casi que todas en su totalidad isodensas al parénquima hepático, con la excepción de una hacia el domo hepático que
presentaba pues una hipodensidad, bien sea por lavado o por ausencia completa de realce. Adicionalmente, en las reconstrucciones de BRT tridimensionales, vemos pues, que no hay alteraciones vasculares significativas, no hay aneurismas, no hay pseudoaneurismas, pero llamaba la atención la presencia de una arteria gastroepiploica bastante larga y prominente, que se dirige pues hacia su localización usual en la curvatura mayor del estómago, pero pues que, como les digo, en esta proyección de máxima intensidad vemos que tiene un calibre un poco pues mayor al acostumbrado. Esto se asociaba a unas imágenes vasculares al interior de la mucosa y de la pared de la curvatura mayor del estómago, y con esos hallazgos en una junta multidisciplinaria de nuestra institución se llegó a la sospecha clínica de una lesión de Dieulafoy, que corresponde al 1,5% de todos los sangrados gastrointestinales. Se conoce en la literatura como la exulceratio simple o pues exulceración simple. Corresponde pues a una arteria submucosa que erosiona la mucosa del tracto gastrointestinal. El 70% se localiza en la cámara gástrica y en orden descendente puede comprometer también el duodeno, el colon ascendente, el esófago, el recto o el canal anal. Imágenes de la literatura, vemos un paciente que por otra razón, un tromboembolismo pulmonar, se realiza un angiotac en el que se alcanza a ver cómo hay un vaso de gran calibre en la mucosa del antro gástrico. Se le realiza una esofagogastroduodenoscopia que demuestra vasos submucosos tortuosos y prominentes pues, en el antro gástrico. Se le realiza una angiografía en la que se demuestra una dilatación aneurismática señalada aquí con el circulito, y posteriormente pues fue llevado a embolización, y vemos cómo después de la oclusión, la embolización con este material hiperdenso, pues ya no hay flujo vascular al interior de esa anomalía en la cámara gástrica. Nuestra paciente, como les decía, fue llevada a una endoscopia de vías digestivas en que demuestran estas lesiones vasculares ectásicas de 1 a 2 milímetros en el fondo y en la cámara gástrica. Y con esto pues fue llevada también a angiografía diagnóstica y terapéutica, en donde caracterizamos la arteria gástrica izquierda, así como también la arteria gastroepiploica, que se evidenció que tenían ramas que penetraban hacia la mucosa gástrica, que corresponde a este flush, a esta opacificación aquí posterior al parénquima esplénico, con pequeñas fístulas arteriovenosas en la mucosa gástrica, especialmente las que eran dependientes de la arteria que se originaba de la arteria gastroepiploica. Esta paciente se realizó embolización con partículas de 500 a 700 micrones, como vemos aquí, con un buen resultado angiográfico posterior. Luego de esta embolización, la paciente tuvo una evolución clínica satisfactoria, sin nuevos episodios de sangrado, y tuvo un egreso días posteriores con control ambulatorio por neumología y otorrinolaringología. Sin embargo, 30 días después, hace 8 días, en marzo de 2021, cursó nuevamente con un episodio de epistaxis, por lo que consultó a nuestra institución, y esta vez la valora inicialmente otorrinolaringología, y el examen físico describen que ahora hay presencia de teleangiectasias en el paladar blando, equimosis en el cuello y en los miembros superiores. Piden valoración por medicina interna y por genética, y para resumir pues la historia clínica, ellos llegan a la conclusión de que con estos hallazgos de epistaxis recurrente, malformaciones vasculares viscerales, teleangiectasias mucocutáneas y una historia familiar en primer grado con epistaxis crónica, una enfermedad similar, cumplía 3 de 4 criterios que se conocen como los criterios de Kurosawa para hacer diagnóstico del síndrome de Rendu-Osler-Weber o síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Esto pues es una patología multiorgánica autosómica dominante que se da en 1 de cada 10.000 nacidos. Pues como su nombre dice, corresponde a teleangiectasias múltiples en piel, mucosas, tracto gastrointestinal, órganos abdominales, pulmón y sistema nervioso central, con sangrados frecuentes en todos los órganos comprometidos. Como les digo, para hacer el diagnóstico con más de un 90% de certeza hay que cumplir 3 de los 4 criterios de Kurosawa, que la paciente pues los cumplía los 4, y se debe pues a mutaciones en el gen de la endotelina y la activina. Como les digo, es un compromiso multiorgánico. La mayoría de los pacientes van a cursar con epistaxis, hasta en un 90% de los pacientes, con la complicación de anemia y hemorragias agudas. También pueden, pues, el 80% de los pacientes cursan con telangiectasias mucocutáneas, que pues son evidentes al examen físico y pues van a tener hemorragias cosméticas.
También el 30% de los casos cursan con telangiectasias del tracto gastrointestinal, que van a ser evidentes en la endoscopia y pueden cursar con hemorragias gastrointestinales. También cursan con malformaciones vasculares pulmonares, evidentes en los TAC de tórax, que la gran mayoría son asintomáticos. Sin embargo, si hay cortocircuitos de derecha a izquierda, pueden pues, causar síntomas, o si hay hemorragias, pueden cursar con hemoptisis. Las malformaciones vasculares en el parénquima hepático se presentan hasta en un 70% de los casos. Sin embargo, hay una disociación clínico-radiológica, ya que en la gran mayoría de pacientes que se demuestran estas alteraciones vasculares hepáticas no tienen ningún tipo de síntoma, pero pueden llegar a cursar en estadios avanzados de su edad con compromiso de distintas maneras, con pues las alteraciones vasculares hepáticas. Pueden ser shunts o cortocircuitos arteriopulmonares, hepatoportales, con hipertensión portal, o portovenosa con robo de la circulación arterial biliar y pues isquemia biliar. Y también en menor proporción pueden tener compromiso cerebral o espinal. Ejemplos de la literatura: pacientes con malformaciones arteriovenosas pulmonares. Vemos dos fotos de la literatura de un paciente con el diagnóstico de la hemorragia telangiectásica hereditaria, que se ven estas imágenes nodulares en ambas bases pulmonares, que en las proyecciones de máxima intensidad se demuestra que tienen estructuras vasculares que se dirigen y salen de ellas, múltiples estructuras, y pues corresponden a estas telangiectasias pulmonares. Otro ejemplo: una paciente con el diagnóstico también demostrado genéticamente, se documentó una fístula, una malformación vascular dependiente de la arteria pulmonar izquierda, y fue llevada a embolización, y posterior a la embolización de esta gran malformación vascular, fue evidente que había múltiples imágenes nodulares, pseudonodulares, en la periferia de localización subpleural, también relacionadas con telangiectasias pulmonares muy similares a las que vimos en nuestro paciente. El compromiso gastrointestinal de esta enfermedad también puede ser, como les digo, estas úlceras, estas malformaciones en la mucosa gástrica, como la que vimos en nuestro paciente. También se describe el compromiso de malformaciones vasculares en el páncreas. Y también hay, como les decía, el compromiso hepático, que corresponde a estas múltiples imágenes hipervasculares, que son telangiectasias en el parénquima hepático, que son evidentes en las fases arteriales tempranas, tardías, y que se vuelven isodensas en las fases portales. También, pues como les decía, el compromiso hepático es muy variado. Puede haber esa confluencia de las múltiples telangiectasias hasta formar masas vasculares confluentes. Puede haber defectos de perfusión, pero pues principalmente en estadios crónicos, en pacientes ya de edad muy avanzada, se describen los cortocircuitos o los shunts, que pueden ser de tipo arteriovenoso, como vemos en este paciente de la literatura, donde hay múltiples telangiectasias en el parénquima hepático. Y también vemos que, a pesar de ser una fase arterial, tenemos una opacificación de la vena hepática derecha por un shunt arteriovenoso. O en este otro paciente que tenemos evidencia de, estando en una fase arterial, opacificación de la vena porta por un shunt arterioportal, con esta pequeña rama de la arteria hepática que llega a la porta, con un aumento en el calibre de la vena porta. Y subsecuente también vemos como hay signos de hipertensión portal, con cambios cirróticos en el hígado, con un trombo en el confluente espleno-mesentérico y con una esplenomegalia, además de líquido ascítico. Eso pues todo es el cuadro florido de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Actualmente pues nuestra paciente está pendiente de que genética le haga una realización de un exoma dirigido para demostrar la evidencia de los genes que se comprometen en el cuadro del síndrome de Rendu-Osler-Weber. Gracias.